Buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos en esta mañana, sábado 16 de octubre, mañana domingo 17. Y con toda la intención, hoy grabamos desde nuestro salón de usos múltiples de la Iglesia Cristiana Península Viva. Y aunque vamos a leer Job, yo solamente quiero leer lo que dice los primeros versos del Salmo 100. Dice: habitantes de toda la tierra, griten con alegría, viva Dios, adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Efectivamente, fíjese usted que iglesia, de etimología en el latín, dice eclesia, que significa los llamados, los convocados. Esto significa que si usted se identifica como pueblo de Dios, si usted se identifica como hijo de nuestro Padre Celestial, usted es llamado, es convocado a congregarse el domingo para juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. No se quede fuera. Si usted es un hijo de Dios, usted no está en Acapulco, busque una iglesia cristiana donde se predica a Jesucristo como Señor y Salvador y donde se enseñe la Biblia, y congréguese y alabe a nuestro Dios. Si usted está en Acapulco, tiene su iglesia, acuda a su iglesia, levántese temprano y disponga su corazón para llegar ante Él y adorarle. Si usted vive en Acapulco, no tiene iglesia, bueno, puede venir con nosotros, Iglesia Península Viva. Estamos en el centro de la ciudad, en calle 5 de Mayo, precisamente a un lado del Hotel Las Hamacas, los domingos 11 de la mañana. Pero bueno, nos quedamos el día de ayer leyendo a Job, y el día de ayer iniciamos el discurso o la respuesta que da el segundo de sus amigos. El primero fue Elifaz, el segundo es Bildad. Y decíamos ayer que Bildad salió peor que Elifaz porque salió más hiriente, salió más violento en sus comentarios contra Job. Por ejemplo, inicia diciendo: ya cállate, Job, ¿hasta cuándo vas a estar quejándote, lamentándote? Y también le dice: y si tus hijos murieron es por su propio pecado. Le dijo cosas muy duras, de lo peor, que no eran ciertas. Y el discurso de hoy sigue al resto del capítulo 8 que voy a leer para ustedes. Y dice así, dice Bildad: pregúntale a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron. Ellos te harán saber todo y compartirán contigo su experiencia. Nosotros hemos vivido muy poco y poco o nada sabemos. Nuestra vida pasa como una sombra. Dice en la versión de Dios Habla Hoy, lo dice de esta manera: consulta a las generaciones pasadas, aprende de la experiencia de los antiguos. Nosotros somos apenas de ayer y nada sabemos. Nuestros días en esta tierra pasan como una sombra, pero los antiguos podrán hablarte y enseñarte muchas cosas. Bildad va a buscar fundamentar los argumentos que él está diciendo a Job, pues en la experiencia y en el conocimiento de los abuelos de las generaciones anteriores, y le dice: bueno, ve y pregunta, consulta a las generaciones antiguas, las generaciones pasadas, porque tú y yo poco sabemos, pero ellos conocen, como queriendo afirmar que lo que él había dicho antes de sus serias acusaciones tenían fundamento en la experiencia de los antiguos. Y después Bildad va a usar de manera muy particular 3 ejemplos para hablar de los malvados. Para Bildad no cabía duda que Job era un malvado, y si estaba sufriendo era por su propia maldad. Dice en el versículo 11, leo en la versión Dios Habla Hoy: el junco y el papiro crecen solo donde abunde el agua, sin embargo, estando aún verdes y sin cortar, se secan antes que otras hierbas. Lo mismo pasa con los malvados, con los que se olvidan de Dios, sus esperanzas quedan frustradas. Sigue el ataque de Bildad contra Job. Le está diciendo: bueno, es que si tú eres de los malvados, pues ve lo que les pasa a los malvados. Los malvados son como el junco o el papiro, que crecen donde hay agua. Si tú les quitas el agua, pues se mueren. Y dice: así pasa con los malvados que se apartan de Dios. Y de alguna manera está dando a entender que Job se había apartado de Dios y por eso le estaba pasando este sufrimiento. Versículo 14 dice: su confianza y su seguridad son como el hilo de una telaraña. Querrán agarrarse al hilo y no resistirá apoyarse en la telaraña y no lo soportará. Otro elemento dice: bueno, primero es como el junco y el papiro, plantas que crecen donde hay agua, y ahora dice: se apoyan, los malvados se apoyan como si agarraran el hilo de una telaraña. Oiga, pues qué debilidad más aguda el poder agarrar un hilo de telaraña. Apenas lo tocamos y se rompe. Dice: bueno, así es la seguridad y es la esperanza que tienen los malvados.
que por tantito que te quieras apurar en ella se va a romper. Dice versículo 16, los malvados son como verdes hierbas al sol que se extienden por todo el jardín, enredan sus raíces entre las rocas y se adhieren a las piedras, pero si alguien las arranca de su sitio, nadie podrá saber que estuvieron allí. Así termina su prosperidad y el lugar donde brotan otras hierbas. El tercer ejemplo que dice, bueno, es que los malvados son como las hierbas verdes al sol, y mientras tienen el sol y mientras tienen el agua, bueno, ellas se reproducen y la hierba verde va a crecer, inclusive se adhieren sobre las piedras. Pero dice, qué fácil resulta tomarlas, arrancarlas y en su lugar poder hasta plantar otras plantas. Todo esto es la explicación que Bildad está dando para fundamentar que su argumento de que algo había habido en Job, algo malo, que Dios le estaba castigando. Y hacia el final de este capítulo, Bildad dice esto: Dios no abandona al hombre intachable ni brinda su apoyo a los malvados. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. En cambio, tus enemigos se cubrirán de vergüenza y la casa de los malvados será destruida. Hace una afirmación que tendemos que pensar con mucha calma. Dice, Dios no abandona al hombre intachable ni brinda su apoyo a los malvados. El punto aquí es descubrir quién es una persona intachable y quién es un malvado. Porque si a usted o a mí nos preguntan, oye, ¿tú eres una persona malvada? No, claro que no lo soy. ¿Tú eres una persona intachable? Pues a lo mejor no mucho, pero en su mayoría soy intachable. El asunto es que delante de Dios no hay medias tintas. O somos intachables o no somos intachables. Somos malvados o no somos malvados. Y hemos venido ya hablando de esta idea anteriormente y recordando, la Biblia dice que todos somos pecadores. Delante de Dios todos somos malvados, todos somos malos, somos desobedientes, somos ofensivos ante la persona de Dios. Y claro, Dios nos llama a ser intachables, pero tenemos 10 mandamientos y seguramente por mucho esfuerzo que pongamos podremos cumplir 7 u 8, tal vez 9 de los mandamientos, pero con uno que no estemos cumpliendo, con eso ya no somos intachables. ¿Cuál es la respuesta del Evangelio a esto que Bildad está diciendo? Porque por supuesto, la respuesta de Bildad no nos deja ninguna respuesta a nuestra necesidad. Si nosotros estamos viviendo, si usted y yo estamos viviendo momentos de dolor, pues dice, pues es que Dios ama al intachable y ayuda al intachable, y si yo estoy sufriendo, pues entonces no soy intachable, soy de los malos. ¿Cuál es la respuesta del Evangelio? Yo quiero leer para ustedes lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Vea qué expresión tan clara del Evangelio. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 34. Y dice así: solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá ponerse en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Dios mismo los ha declarado inocentes. ¿Puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la diestra de Dios rogando por nosotros. ¡Qué bella palabra! Es la palabra del Evangelio. La respuesta a lo que Bildad está diciendo, pues eso es lo que nosotros como hombres llegamos a pensar. Que Dios ama y que Dios bendice a los intachables. El problema es quiénes son intachables. Y dice, y Dios castiga a los malvados, pues si todos somos malvados. Y la respuesta que da Pablo es que dice, bueno, si Dios está de nuestro lado, pero ¿quiénes son los que estamos del lado de Dios? Dice, si Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así también nos dará junto con Él todas las cosas. Pablo llega a afirmar muy claramente en sus cartas que Dios realizó una obra de salvación. Dios nos redimió de nuestro estado malvado, de nuestro estado de pecado, de desobediencia, de ofensa ante Dios. Y lo que Pablo va a afirmar, y el corazón del Evangelio, es que precisamente por eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario, porque Él no era malvado, Él sí era una persona intachable. ¿Y por qué fue Jesús siendo intachable? ¿Por qué fue a la cruz del Calvario? Precisamente para pagar el precio de mi maldad, de mi desobediencia ante Dios. De tal forma que dice el apóstol Pablo, ¿quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Dice, pues nadie.
Dice, si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿quién puede castigarlos? Nadie, porque Jesucristo murió por ellos. Queridos amigos, el Evangelio, la respuesta que nos da ante el dolor es la pregunta. La respuesta que nos da es, ¿tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Tú eres un hijo de Dios? La única forma de venir a la familia de Dios, al pueblo de Dios, es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, porque no hay otro camino, el único camino al Padre soy yo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y el que pone su fe y su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador es aceptado, es adoptado en la familia de Dios. De tal forma que no se trata de la cantidad de cosas buenas o de la cantidad de cosas malas que hacemos para ser aceptado o ser rechazado de la familia de Dios. Venir a la familia de Dios es únicamente en la fe de que Cristo redimió nuestra vida cuando Él murió en la cruz del Calvario. Así que respondiéndole a Bildad, pues Bildad, discúlpame, pero no es cierto tu argumento, porque los intachables solamente fue Jesucristo, el único intachable. Y hay un concepto en el Evangelio que se llama la justificación, que significa que el Señor Jesús nos presenta ante el Padre como personas justas, como personas intachables, pero no porque lo seamos, sino porque Él murió en nuestro lugar. Él fue intachable y Él nos presenta ante el Padre como personas justas, de tal forma que no hay nada ni nadie que nos pueda condenar, que nos pueda señalar, porque lo que nos redime, nos salva y nos da el perdón de Dios es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, si alguno de ustedes está pasando por un momento de dolor muy agudo, yo le invito a que deje de pensar. No es por la cantidad de pecado, no es por su desobediencia, no es por las cosas buenas que usted pueda ser intachable, que pueda ser malvado. Se lo digo de una vez, todos somos malvados, todos somos rebeldes delante de Dios. La única diferencia es aquellos que hemos venido ante Dios, oyendo su llamado, reconociendo que Él nos ha elegido y venimos ante Él para decirle, sí Señor, yo quiero ser parte de tu familia y yo pongo mi fe en Jesucristo para mi salvación. De tal forma que los domingos se reúne la eclesía, los que son llamados, los que son convocados. Si usted es un hijo de Dios que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, usted el domingo en la mañana debe tomarlo como un acto de gratitud y de amor, congregarse con su familia, con la familia de Dios, para alabarle, para adorarle, porque ahora Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Aquella persona que simplemente pasa un domingo y no se congrega, no está tomando en serio ni lo que Cristo hizo, ni les está dando el valor y la importancia que esto tiene para tener una vida de restauración delante de Dios. Me permite orar por usted y que podamos comprender plenamente estas verdades. Padre, gracias por tu bondad, tu misericordia, gracias porque Cristo derramó su vida en el Calvario. Él sí era intachable, Él era perfectamente justo, pero Él fue al Calvario para que nosotros podamos ser presentados como personas intachables delante de ti. Señor, pedimos perdón porque de continuo te desobedecemos, te ofendemos, pero sabemos que Cristo derramó su sangre en el Calvario para que nosotros seamos ahora redimidos. Ahora somos parte de tu pueblo, somos tu familia, y lo primero que tú quieres de nosotros es que entreguemos nuestra vida, pero también quieres que vengamos, nos congreguemos como tu familia para adorarte, para alabarte, para vivir la iglesia que tú estás formando en nosotros. Señor, danos de tu gracia, permítenos comprender a profundidad esta palabra. Y yo oro por aquella persona que hoy está pasando por tiempos de dolor muy agudos. Permítele comprender cómo tu gracia y tu misericordia se pueden hacer evidentes en su vida. Que no quede atrapado en el pensamiento que solamente porque somos males experimentamos el dolor, sino que también puede encontrar el alivio en tu misericordia y en tu bondad que se derrama en su vida. Lo pongo en tus benditas manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Un fuerte abrazo y nuestras puertas, nuestros brazos están abiertos para recibir a ustedes que no tienen una iglesia, quieren asistir a una. Su iglesia les espera. Mañana domingo 11 de la mañana. Bendiciones.